El ministro corrupto Eduardo Medina Mora presenta su denuncia ante la Suprema Corte de Justicia. Esto por investigación de sus transferencias bancarias. Entérate de los pormenores de esta nota a continuación, aquí en Cocinando la Noticia. ¡Comenzamos! Amigos, ¿qué tal? Excelente tarde de jueves 3 de octubre. Apréndanse bien la fecha. ¿Por qué? Porque se está dando algo que no se había visto nunca. Un ministro, el ministro más corrupto que había tenido la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y vaya que ha habido muchos, en estos momentos acaba de presentar su renuncia al máximo Tribunal de Justicia de México. Estamos hablando de Eduardo Medina Mora, este hombre ligado con el crimen organizado, amigo cercano y colaborador de Vicente Fox, de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto. Pues ahora sí le llegó su hora. Y es que Medina Mora no ha podido explicar cómo es que tiene tantos ingresos. Todavía ustedes recordarán cómo hace unos meses, en junio para ser exactos, la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda a cargo de Santiago Nieto hacía un anuncio importante sobre una investigación de unas transferencias millonarias a la cuenta de Medina Mora. Esto fue la gota que derramó el vaso, ya que Medina Mora ha sido señalado en reiteradas ocasiones por actos de corrupción. Cuando fue encargado del CISEN, cuando fue encargado de la Secretaría de Seguridad Pública, cuando fue encargado de la Fiscalía, la Procuraduría General de la República. Y había tenido cargos muy buenos. Y de ahí lo nombran ministro por 15 años. Su lugar estaría ocupado aproximadamente hasta el 2030. Y mucha gente debatía sobre esta situación. ¿Cómo es posible que alguien que ya ocupó cargos federales, que tiene simpatía con Vicente Fox y Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, haya ocupado un cargo donde supuestamente no se permitían compadrazgos, amiguismo, etc.? Pues Medina Mora lo había alcanzado a pesar de que mucha gente estuvimos en contra de esta determinación. Pero cuando las cosas pasan en mala leche, esto cae por su propia cuenta. Hoy Medina Mora está siendo investigado y esto no lo ha podido justificar. Esta investigación Medina Mora no le encuentra sentido y por ende tiene que renunciar. Es una vergüenza que un ministro tenga que renunciar por ser investigados por acto de corrupción y de enriquecimiento ilícito. ¿Por qué? Porque los ministros en México ganan millones de pesos. Se me caería la cara de vergüenza tener que renunciar porque me acusen de tranza. Y eso precisamente es lo que hoy está pasando con Eduardo Medina Mora. Este señor que ya no es más ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ahorita va a quedar incompleta. No se veía venir una situación así. Y lo mejor de todo es que este señor, al renunciar, pierde el fuero. Así que en dado caso de ser encontrado culpable, podría purgar una pena importante en la cárcel. O tal vez con la ley de extinción de dominio, pues en una de esas pueden quitarle algunos bienes. Pero vamos a checar la nota para que ustedes se den cuenta de esta situación. Renuncia Medina Mora a su cargo como ministro de la Corte. El ministro decidió renunciar en el marco de una investigación por haber recibido transferencias financieras
que no corresponden a sus niveles de ingreso reportadas en sus declaraciones patrimoniales. Según fuentes del Poder Judicial, hace 20 minutos, el ministro de la Suprema Corte de Justicia, Eduardo Medina Mora, presentó su renuncia al cargo, 11 años antes de que concluya el periodo para el que fue electo. Y lo hará en el contexto de las investigaciones que realiza la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda sobre sus cuentas y manejos financieros en los últimos años, en las que, según información que recibió el gobierno mexicano de agencias financieras del gobierno de los Estados Unidos, el funcionario judicial recibió transferencias financieras que no corresponden con sus niveles de ingreso reportadas en sus declaraciones patrimoniales. Recordemos cómo Medina Mora en su momento pues quiso justificar estos ingresos como una herencia de su mujer. O sea, muy al estilo priista y panista. Siempre que reciban un dinero, siempre que reciben una propiedad, que reciben joyas, que reciben arte, es herencia. Pues precisamente lo mismo quiso aplicar Medina Mora. Es que mi esposa era accionista, que en paz descanse, y pues me envió la bendición de tantos millones. Cosa que no creyó ni Estados Unidos ni Inglaterra, porque esta investigación viene de Inglaterra. Vamos a seguir viendo la nota. El ministro decidió renunciar a su posición para la que fue electo en el Senado de la República en 2015, cuando el Senado estaba completamente manipulado, a partir de una terna propuesta por el entonces presidente Enrique Peña Nieto, después de los documentos publicados por el Universal el 5 de junio pasado. Tanto el diario como la columna de Serpientes y Escaleras y del propio presidente Andrés Manuel López Obrador confirmarían públicamente la exigencia y la existencia de una investigación en contra de Medina Mora a partir de información recibida por el gobierno de los Estados Unidos sobre las citadas transferencias millonarias en sus cuentas en ese país. Aunque su periodo como ministro era de 15 años y concluiría hasta el 2030, el también ex procurador general de la República, con apenas 4 años en el cargo, entregó hoy su carta de renuncia al ministro presidente Arturo Saldívar Lelo de la REA, aduciendo y explicando sus razones para tomar la decisión. La Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en su artículo 99, indica que la renuncia de un ministro, solo será procedente por causas graves y serán enviadas al presidente de la República, y si éste la acepta serán enviadas al Senado para su aprobación. O sea, todavía le cuelga un poquito. Pero, ¿cuál es la causa grave? La corrupción. Prácticamente con esta renuncia, Eduardo Medina está aceptando haber sido culpable de enriquecimiento ilícito. O sea, el que nada debe, nada teme. Medina Mora hoy pide su renuncia. ¿Por qué? Porque lo más probable es que quiera huir. Así que hay que ponerse las pilas con este señor. No vaya a ser el diablo y este señor se nos pele a Inglaterra con los millones que tiene. O sea, está muy interesante esta situación. La renuncia de Medina Mora de cumplirse ese procedimiento dejará una vacante de los 11 ministros que integran la Suprema Corte y dará paso a la elección de un nuevo ministro que será electo por el Senado de la República a propuesta de terna enviada por López Obrador. Una vez que el Poder Judicial de la Federación haga pública la decisión de renuncia y envíe al Poder Legislativo y al Ejecutivo la convocatoria para que inicie el proceso de selección de un nuevo ministro o ministra según la terna que envíe el titular del Ejecutivo Federal. Y bueno, ahorita también se viene precisamente, pues va a haber cuestionamientos, va a haber, por ejemplo, a López Obrador lo van a cuestionar, a quién va a enviar. Recordemos que la última vez que se había enviado a la esposa de Riomo, o de este Riobo, de este empresario que pues ha hecho varias obras cuando López Obrador era jefe de gobierno en la Ciudad de México. Y bueno, se va a meter una de esas durísimas, va a seguir la crítica de los chayoteros. Pero lo importante hoy en día es que siguen cayendo los corruptos, siguen cayendo gente como Eduardo Medina Mora. Tal vez no a la cárcel,
pero que ya no sea parte del Poder Judicial es algo súper trascendente. ¿Por qué? Porque se cae uno de los principales aliados de Enrique Peña Nieto, de Felipe Calderón y de Vicente Fox. O sea, han de estar incrédulos estos personajes ante la dimisión de Medina Mora de su cargo, porque era así como que el amigo que les echaba la mano en la Suprema Corte, junto con otros. Pero el más corrupto se llamaba Eduardo Medina Mora. Ha de estar que no cabe de tristeza Cerdonio, hermano de Medina Mora, el personaje de la ratita política. Pero bueno, qué bueno que las cosas se siguen dando así en la Cuarta Transformación, en donde no hay cabida para corruptos ni en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Poco a poco las cosas van saliendo bien. Así las cosas, mis queridos amigos. Espero que si les gustó este video, dejen su like, comenten y compartan para que más gente se suscriba a este canal y para que más gente se entere de noticias como esta. También los invito a suscribirse al canal si no lo han hecho y activar las campanitas de notificaciones. Pues recuerden que yo no soy fifí ni tampoco chayotero. Yo soy el 2.0 y los invito a que vean el próximo video porque saben que se pone bueno. ¡Va que va!